Imagina un mundo donde quienes siguen las reglas, trabajan duro y juegan limpio son recompensados con éxito, reconocimiento y poder. Suena justo, ¿no? Pero ahora, mira a tu alrededor. ¿Quiénes están realmente en la cima? ¿Los más éticos o los más despiadados? ¿Los que se apegan a la moral o los que manipulan las reglas a su favor? La verdad brutal es que la sociedad te vende una ilusión. Desde la infancia, te condicionaron a creer que el bien siempre triunfa, que el esfuerzo honesto lleva al éxito y que la justicia es la base del mundo. Pero Nietzsche veía la realidad de otra forma, más cruda, más oscura, más incómoda. Para él, la moral no era más que una herramienta de control. Una farsa creada para mantener a los débiles en línea, mientras los verdaderos amos toman lo que desean. Y por eso ves a los manipuladores prosperar. A los líderes más inescrupulosos dominar la política. A las empresas más explotadoras monopolizar los mercados. Los más egoístas escalan en la jerarquía, mientras los ingenuos se quedan atrás. Porque este juego nunca se trató de mérito. Siempre se trató de poder. Y el poder le pertenece a quien lo entiende antes que los demás. Nietzsche llamó a esto la voluntad de poder, esa fuerza cruda que separa a quienes mandan de quienes obedecen. Pero la mayoría jamás despierta a esta verdad. Prefieren creer en la mentira cómoda de que la justicia siempre gana. ¿Tú también lo crees? ¿O estás listo para ver la realidad desnuda y sin filtros? Porque después de este video, no volverás a ver el mundo de la misma forma. Desde que naciste, te enseñaron que el mundo se rige por la justicia. Que si trabajas duro, eres buena persona y haces lo correcto, el éxito llegará solo. Pero detente y piensa. ¿Eso refleja la realidad? ¿Quién está en la cima? ¿El más dedicado o el más estratégico? ¿El más justo o el que no duda en manipular? La sociedad funciona con base en una gran mentira, la ilusión de la meritocracia. La idea suena simple: si haces todo bien, si sigues las reglas y te esfuerzas honestamente, serás recompensado. Pero Nietzsche veía esta creencia como una ilusión diseñada para mantener dóciles a los débiles y al mando a los poderosos. La historia nunca fue escrita por los más justos, sino por los más implacables. Piensa en los grandes imperios de la humanidad. Roma no se convirtió en el imperio más poderoso de la antigüedad siendo justa. Conquistó territorios, destruyó civilizaciones, esclavizó pueblos y aplastó a cualquiera que se opusiera. Estados Unidos no se volvió una superpotencia siendo ético. Su ascenso se construyó sobre guerras, explotación y dominación económica. Y en el mundo corporativo, los gigantes de la industria no llegaron a la cima siendo caritativos. Amazon, Google, Apple, todas crecieron eliminando competidores, manipulando mercados, priorizando la expansión por encima de cualquier consideración moral. Lo más aterrador es que este sistema no es un error. Está diseñado para funcionar exactamente así. El filósofo francés Michel Foucault observó que el poder nunca se distribuye de manera justa. Se acumula, se concentra y se protege por quienes ya lo poseen. La idea de un mundo justo es una narrativa conveniente. Hacer que la gente crea que el éxito se logra con bondad y trabajo duro es la mejor forma de evitar que se rebelen contra los verdaderos dueños del juego. Nietzsche fue más allá. Identificó que la moral tradicional, esa que predica la humildad, el sacrificio y la resignación, no es un código universal. Es un mecanismo creado por los débiles para contener a los fuertes. Él la llamó moral de esclavos, una moral que glorifica la sumisión y demoniza el poder. Quienes siguen esa moral creen que ser ambicioso está mal, que buscar la grandeza personal es arrogante, que cuestionar el sistema es inmoral. Pero esa mentalidad solo sirve para asegurar que los verdaderos amos del mundo sigan gobernando. Mientras tanto, quienes rechazan esa moral y siguen lo que Nietzsche llamó la moral de señores, son vistos como crueles, arrogantes, peligrosos. Pero ellos son los que cambian la historia. Los que no piden permiso,
los que imponen su voluntad sobre la realidad, los que crean sus propias reglas en lugar de obedecer las que otros les imponen. Ellos no esperan justicia. Toman lo que quieren. Y por eso ves a tantas personas buenas atrapadas en vidas miserables, mientras los más despiadados dominan el mundo. Porque mientras unos creen en las reglas, otros las rompen. Mientras unos esperan reconocimiento, otros imponen su presencia. Mientras unos se quejan de la injusticia, otros se aprovechan de ella. La pregunta es, ¿vas a seguir creyendo lo que te enseñaron? ¿O estás listo para enfrentar la verdad? Si hay una idea que define la filosofía de Nietzsche, es la voluntad de poder. Para él, todo en la vida, desde la biología hasta la política, desde los deseos individuales hasta las grandes estructuras sociales, está impulsado por una única fuerza esencial, el impulso de dominar, expandirse e imponer la propia voluntad sobre el mundo. La ilusión moderna es creer que las personas buscan felicidad, paz o armonía. Nietzsche veía eso como una mentira conveniente. Lo que realmente motiva al ser humano no es la comodidad, sino la conquista. Toda forma de vida lucha por crecer, conquistar y afirmarse por encima de las demás. El león que mata para dominar un territorio. El CEO que aplasta competidores para hacer crecer su empresa. El político que manipula para mantenerse en el poder. Todos son manifestaciones de la misma fuerza brutal, la voluntad de poder. Pero aquí está la diferencia entre los que ganan y los que pierden. La mayoría reprime ese impulso. Desde niños, nos enseñan a contener nuestros deseos, a ser humildes, a respetar límites impuestos por otros. Nos condicionan a creer que querer más es malo, que buscar poder es peligroso, que la ambición es sinónimo de codicia. Mientras tanto, quienes entienden la verdad, no solo aceptan ese impulso, lo cultivan. Nietzsche creía que los grandes conquistadores, los artistas revolucionarios, los líderes inmortales, eran quienes no tenían su propia voluntad de poder. No pedían permiso, no se conformaban con las reglas impuestas por la moral de esclavos, no se aferraban a conceptos abstractos como justicia o bondad cuando estos se convertían en obstáculos para alcanzar su potencial. Y esto nos lleva a una verdad fundamental: el poder no se otorga. No es un premio para los más obedientes. No es una recompensa para quien sigue las reglas. El poder se toma. Si miras la historia, verás que los verdaderos vencedores no fueron los que esperaron reconocimiento, sino los que impusieron su presencia. Alejandro Magno no pidió permiso para conquistar imperios. Napoleón no esperó que le entregaran un trono. Lo tomó. Steve Jobs no buscó aprobación. Reinventó la industria tecnológica porque hizo lo que quería hacer. La diferencia entre quien manda y quien obedece es simple: uno entiende que el mundo le pertenece a quien impone su voluntad. El otro cree en la ilusión de que existe un sistema justo que algún día lo recompensará. Y esto aplica a todo: al trabajo, a los negocios, a la vida. ¿Te has dado cuenta que el empleado más dedicado rara vez es ascendido? Mientras tanto, el que se vende mejor, el que toma crédito, el que juega con las reglas del poder, es el que sube. En el mundo empresarial, las compañías que operan con agresividad, estrategia e incluso manipulación dominan los mercados. Mientras las que insisten en jugar limpio, son aplastadas por la competencia. Nietzsche no veía esto como una falla del sistema. Lo veía como su esencia. El mundo no fue hecho para ser justo. Es un campo de batalla, donde solo quienes abrazan su voluntad de poder pueden moldear la realidad a su favor. Y esta es la verdad, que pocos tienen el valor de enfrentar. Si no impones tu voluntad al mundo, alguien más lo hará por ti. Si no defines tus propios valores, alguien más te los impondrá. Si no juegas para ganar, serás solo una ficha en el juego de alguien más. Si hay algo que mantiene a la mayoría atrapada en una vida de mediocridad, es la moral impuesta por el sistema. Desde que eras niño, te enseñaron a ser humilde, a evitar el conflicto, a poner a los demás antes que a ti mismo, a seguir las reglas.
Te dijeron que ser bueno es el camino al éxito, que actuar con ética y bondad te asegurará que al final serás recompensado. Pero Nietzsche desenmascaró esa ilusión. Se dio cuenta de que la moral tradicional no es una verdad universal. Es un mecanismo de control, creado para mantener a los débiles sumisos y a los fuertes contenidos. Piénsalo, ¿quién definió las reglas que dicen que la ambición es mala? ¿Quién decidió que querer más es egoísmo? ¿Quién implantó la idea de que desear poder es algo maligno? La respuesta es simple, los que ya están en la cima. La moral que domina a la sociedad es lo que Nietzsche llamó la moral de esclavos. Glorifica la sumisión, la obediencia y la renuncia a los propios intereses. Te enseña que ser pacífico es una virtud, que aceptar las dificultades sin cuestionar es un signo de carácter, que rechazar el deseo de poder es señal de evolución. Pero, ¿quién se beneficia realmente de esa moral? Ciertamente no aquellos que la siguen. La verdad es brutal, esa moral fue creada por los débiles, para protegerse de los fuertes. Las personas sin poder temen a quienes sí lo tienen, así que inventan narrativas que demonizan a cualquiera que intente ascender. Los líderes religiosos predicaron durante siglos que la humildad es una virtud, que el sacrificio es noble, que aceptar el sufrimiento en silencio te hace digno. Mientras tanto, ellos vivían en el lujo, controlando millones de mentes. Los gobiernos hablan de justicia e igualdad, pero son los primeros en manipular leyes para mantenerse en el poder. Nietzsche contrastó esta mentalidad con la moral de señores, la moral de los fuertes, de quienes moldean el mundo, de los que no temen abrazar sus deseos. Para quienes siguen esta moral, la ambición no es algo que se reprime. Es combustible. El deseo de crecer y dominar no es vergonzoso. Es la esencia de la vida. Ellos no viven para agradar a otros, viven para expandir su propio poder. Mira la historia y observa quiénes fueron los grandes nombres que cambiaron el mundo. ¿Fueron aquellos que se resignaron a las reglas impuestas por la sociedad? ¿O fueron los que tuvieron el coraje de desafiarlo todo? Julio César no aceptó las limitaciones impuestas por el Senado romano. Las destruyó y se convirtió en dictador. Napoleón no aceptó ser un simple oficial del ejército. Tomó el poder y reescribió el orden de Europa. Steve Jobs no aceptó que la tecnología debía seguir un estándar. Impuso su visión y redefinió toda una industria. El problema es que cuando naces inmerso en la moral de esclavos, ni siquiera te das cuenta de cuánto limita tu vida. Te sientes culpable por querer más. Te sientes mal por desear poder. Te da miedo ser visto como arrogante, por destacar. Porque siempre te dijeron que ser bueno significa rebajarte, someterte y conformarte con poco. Pero Nietzsche vio esto como una enfermedad. Creía que el ser humano debe buscar su máximo potencial. Que debe romper las cadenas impuestas por esta moral opresiva y abrazar su verdadera naturaleza. Si hay un defecto fatal que impide a la mayoría alcanzar el poder, es la incapacidad de controlarse a sí mismos. La mayoría actúa por impulso, reacciona instintivamente a las provocaciones y se aferra a ideales románticos sobre cómo debería ser el mundo. Pero para Nietzsche, eso es debilidad. Para él, quienes dominan el juego del poder son los que se dominan a sí mismos antes de intentar dominar al mundo. Mira la historia, los hombres más influyentes no fueron los más justos, ni los más inteligentes. Fueron los más estratégicos. Mientras la mayoría se desgasta tratando de convencer a otros de que tiene razón. Los verdaderos ganadores observan, analizan y actúan solo cuando el momento es perfecto. El problema es que muchos confunden fuerza con impulsividad. Piensan que ser fuerte significa reaccionar ante cada ataque, responder a toda provocación, pelear cada batalla. Pero eso es exactamente lo que hacen los débiles. Los verdaderos estrategas eligen sus batallas con sabiduría. Saben que cada acción debe tener un propósito y que gastar energía en conflictos inútiles es una forma de autodestruirse. Nietzsche entendía que el poder le pertenece a quienes saben jugar con la psicología humana.
La mayoría de las personas son predecibles. Reaccionan con ira ante la ira, con miedo ante el miedo, con desesperación ante la presión. Quienes dominan el juego hacen lo contrario. Usan la paciencia como arma, la calma como escudo, y el silencio como herramienta de control. Un ejemplo. Julio César sabía que su ascenso dependía de la lealtad de las masas. Así que usó cada victoria militar para reforzar su imagen de líder invencible. No perdía tiempo discutiendo ni justificando sus acciones. Dejaba que los resultados hablaran por él. Cuando sus enemigos lo atacaron políticamente, no reaccionó por impulso. Esperó. Ganó tiempo. Construyó alianzas. Y cuando llegó el momento adecuado, los destruyó a todos de una sola vez. En el mundo moderno, la lógica es la misma. Los CEOs más exitosos no son los que más trabajan, sino los que saben cuándo actuar y cuándo esperar. Las personas más poderosas no son las que más gritan, sino las que hablan menos y observan más. Y ese es el error de la mayoría. Gastan energía tratando de demostrar algo. Pero el verdadero poder no está en convencer a otros de que eres fuerte, sino en hacer que sientan tu fuerza sin que tengas que decir nada. Nietzsche veía esto como una cuestión de dominio personal. Quienes controlan sus emociones controlan las reacciones de los demás. Quienes no se dejan afectar por insultos, provocaciones o ataques, tienen la ventaja. Porque convierten la frustración de sus adversarios en debilidad. Y aquí viene la gran lección en el juego del poder. Quien mantiene la cabeza fría mientras los demás se desesperan, gana. Mientras la mayoría actúa por impulso, los verdaderos maestros del juego esperan, observan y golpean en el momento exacto. Pero si el poder fuera solo cuestión de estrategia y dominación, ser despiadado bastaría para asegurar el éxito eterno. Pero la historia demuestra que muchos que llegaron a la cima, cayeron de la forma más brutal. Lo que los llevó a la victoria, muchas veces fue lo mismo que terminó destruyéndolos. Nietzsche lo vio como un ciclo inevitable para quienes no saben equilibrar fuerza con sabiduría. Mira a Julio César. Conquistó Roma con astucia, visión y habilidad para manipular aliados y enemigos. Pero el mismo Senado que dominó políticamente, se volvió contra él. Fue apuñalado por quienes alguna vez lo apoyaron, incluido Bruto, a quien consideraba casi un hijo. Su brutalidad y deseo de control absoluto crearon demasiados enemigos. Y al final, lo perdió todo. Napoleón siguió el mismo camino. Tomó Europa con una rapidez y genio militar jamás vistos. Pero su ambición lo cegó. No supo cuándo detenerse. Ignoró todas las advertencias sobre el invierno y la resistencia rusa. Su búsqueda insaciable de más lo llevó a su caída. Fue exiliado, humillado, y murió lejos de la gloria que tanto deseaba. Y si crees que eso es cosa del pasado, mira el mundo corporativo. Líderes empresariales que construyeron imperios fueron destruidos por sus propias creaciones. Jeff Skilling, de Enron, manipuló mercados y parecía intocable hasta que todo salió a la luz. Terminó en prisión. Elizabeth Holmes prometió revolucionar la medicina con teranos, pero su deseo de poder la llevó a mentir y a falsificar resultados. Todo colapsó. La lección es clara, la falta de control destruye incluso a los más poderosos. Nietzsche entendía que el poder absoluto puede llevar a la ceguera. Cuando alguien cree que está por encima de las reglas, que nunca será derribado, que su fuerza es incuestionable, deja de ver los riesgos. Empieza a cometer errores que nunca habría cometido antes. Subestima a sus oponentes. Crea enemigos sin darse cuenta. Y cuando finalmente lo comprende, ya es demasiado tarde. ¿Pero hay una forma de evitar esa caída? Sí. Y Nietzsche señaló la respuesta: equilibrio. Un verdadero maestro del poder no solo es fuerte, también es sabio. Entiende que ganar es solo la mitad del juego. La otra mitad es saber cuándo parar, cuándo consolidar su dominio en lugar de expandirse sin control, cuándo eliminar enemigos,
y cuándo convertirlos en aliados. Los que caen son los que confunden poder con invencibilidad. Los que ascienden y siguen ascendiendo hasta que el peso de su propia arrogancia los hace colapsar. En este punto, algo debe quedarte claro: el mundo no es un cuento de hadas donde ganan los más virtuosos. El poder no recompensa la bondad. Recompensa la inteligencia estratégica, la audacia y la capacidad de jugar con las reglas del juego. O mejor dicho, de reescribirlas cuando sea necesario. ¿Significa eso que debes abandonar toda moral? ¿Qué necesitas convertirte en un tirano despiadado para ganarte un lugar? Esa es la trampa en la que muchos caen. El poder destruye a quienes lo tratan solo como un arma. Nietzsche nunca predicó la tiranía ciega. Veía el poder como un instrumento de transformación. Un medio para forjar tu propio camino, sin convertirte en esclavo de la codicia o de la destrucción. El verdadero ganador no es el que toma el poder. Es el que sabe mantenerlo. Y eso implica encontrar el equilibrio entre estrategia e inteligencia emocional. Saber cuándo ser despiadado. Y cuándo ser generosamente calculador. Cuándo atacar y cuándo retirarte. Cuándo silenciar a tus enemigos y cuándo hacerlos útiles. El problema de la mayoría es que vive en extremos. Algunos pasan la vida siendo explotados, creyendo que el mundo premiará su bondad. Otros, al despertar a la realidad del poder, se lanzan a un camino de destrucción y paranoia, hasta convertirse en víctimas de su propia brutalidad. Pero hay un tercer camino, el camino de quienes entienden el juego, pero no se dejan consumir por él. La gran verdad es esta: puedes vivir creyendo en la justicia y seguir siendo un peón en el tablero de alguien más. O puedes aceptar la realidad, aprender las verdaderas reglas del poder y decidir conscientemente cómo vas a jugar. Si este video te hizo ver el mundo de otra manera, suscríbete al canal y comenta abajo. El poder no se pide, se toma. Nos vemos en el próximo video.